911, what's your emergency? I found out my granddaughter has been taken. She has been missing for a month. My daughter finally admitted that the baby's in the store. There's something wrong. I found my daughter's car today, and it smells like there's been a dead body in the damn car. I need to find her. Kaylee Marie Anthony era una niña de 2 años que vivía en Orlando, Florida, Estados Unidos, al lado de su madre Casey y sus abuelos George y Cindy Anthony. Kaylee fue descrita como una niña divertida, amorosa y llena de energía. Su madre Casey la tuvo con solo 19 años y aunque la pequeña no creció con su padre, nunca le faltó el cariño de sus abuelos, quienes dijeron que fue una bendición que llegara a sus vidas, ya que durante su corto tiempo con ellos, unió y llenó de alegría a la familia. Por la mañana del 16 de junio de 2008, Cindy salió muy temprano a trabajar, dejando en casa a su esposo, a Casey y la pequeña Kaylee. No obstante, según George, después de unas horas la joven también salió de casa junto a su pequeña en su auto y no se volvió a saber más de ellas hasta que pasaron 31 días. Durante ese tiempo, la abuela solo logró escuchar la voz de su hija, pero no de su nieta, y cada vez que Cindy le pedía que le pase el teléfono, la joven le decía que estaba en el trabajo, en un parque, en la playa o que había dejado a la niña con la niñera. Así pasaron los días, hasta que el 13 de julio de 2008, los abuelos recibieron un aviso de la oficina de correos, diciendo que había una carta certificada para ellos, y cuando George fue a recogerla el 15 de julio, esta decía que el auto de Casey estaba en un depósito de remolque y debían ir a retirarlo. Al llegar al lugar, George y el encargado notaron que del maletero del carro emanaba un olor muy fuerte, similar al de un cuerpo en descomposición, y cuando lo abrieron encontraron una bolsa de basura con varias cosas dentro y gusanos, que inmediatamente el encargado tiró. Cuando George llegó a casa con el auto, Cindy también notó ese horrible olor e inmediatamente localizó a Casey, quien confesó a su madre que Kaylee estaba perdida desde hace un mes y que supuestamente ella había abandonado el carro porque se quedó sin gasolina. La abuela, alarmada, llamó al 911 para denunciar la desaparición de su nieta y decir que su hija había estado buscando a la pequeña todo ese tiempo sola. Enseguida la operadora pidió hablar con la madre y esta dijo que la niñera que había contratado, de nombre Zenaida Fernández González, se había llevado a su hija. Rápidamente se empezó con la búsqueda de la pequeña, repartiendo miles de volantes con su foto y más de 2,000 voluntarios que se desplegaron por todo Orlando para encontrarla. Mientras tanto, las autoridades escuchaban lo que tenía que decir Casey, una declaración que resultó estar llena de irregularidades. La primera es que nadie a su alrededor conocía a Zenaida Fernández González. De hecho, la policía investigó a esta mujer y cuando la entrevistaron mencionó nunca haber visto ni hablar con Casey o la pequeña Kaylee. La segunda es que dijo a las autoridades que trabajaba en Universal Studios, mentira que le había contado a sus padres durante años, ya que cuando los investigadores llevaron a Casey a su supuesto lugar de trabajo el día 16 de julio de 2008 y le pidieron que les mostrara su oficina, esta los condujo un tiempo por las instalaciones antes de admitir que había sido despedida hace varios años, por lo que en ese momento fue arrestada y acusada de hacer declaraciones falsas a las fuerzas del orden público, negligencia infantil y de obstrucción de una investigación penal. No obstante, tras un mes de encarcelamiento, el 21 de agosto de 2008 fue liberada con un dispositivo de seguimiento electrónico, luego de que sus padres prestaran dinero para pagar su fianza de $500,000. Pese a ello, después de alrededor de 2 meses volvió a ser arrestada, pero esta vez bajo los cargos de asesinato en primer grado, homicidio agravado de un menor y 4 cargos por proporcionar información falsa a la policía, ya que según la fiscalía había pruebas suficientes para pensar que ella había acabado con la vida de su hija. Es así como después de más de 6 meses desde la desaparición de Kaylee, el 11 de diciembre de 2008, un trabajador del lector de medidores halló en las afueras de un bosque muy cerca de la casa de los Anthony unos pequeños restos óseos envueltos en una sábana blanca al interior de una bolsa de basura. Cuando los analistas llegaron al lugar, encontraron que la parte frontal del cráneo estaba cubierta por cinta aislante, que según los investigadores habría sido puesta para evitar que la víctima gritara. Asimismo, se analizaron los restos y más tarde se reveló que le pertenecían a la pequeña Kaylee Anthony. Sin embargo, los forenses no pudieron determinar
determinar la causa exacta de su muerte, ya que no había ninguna fractura en sus huesos y tampoco materia corporal que analizar, pero por la forma en que fue encontrada, sí pudieron afirmar que había sido asesinada. Este descubrimiento dio un giro a la investigación, ya que se tenía como principal sospechosa a la propia madre de la niña, y después de más de 3 largos años, el 24 de mayo de 2011, se llevó a cabo el juicio de Casey Anthony, donde sería juzgada por 12 jurados, quienes después de escuchar a las contrapartes decidirían si era inocente o culpable. Por un lado, la fiscalía dijo que se encontraban frente a una mujer farsante, que constantemente estaba mintiendo y cuando ya no podía sostener más sus falsedades, simplemente las reemplazaba por otras, tal y como pasó con la niñera, su puesto de trabajo y el hecho que haya tardado tanto tiempo en denunciar la desaparición de su hija. Además, que durante esos 31 días que supuestamente estuvo buscando a la pequeña, habría estado con su novio, en fiestas con amigos, a quienes nunca les contó sobre la desaparición de Kaylee. También se hizo un tatuaje que se traduce como buena vida, dando a entender que no tenía ninguna preocupación por su hija y no estaba tan desesperada por encontrarla como ella decía. Asimismo, se presentó evidencia de un mechón de cabello en descomposición de la pequeña, encontrado en el maletero del auto que Casey había abandonado, además del mal olor, rastros de un cuerpo en descomposición y pistas de cloroformo, lo que llevó a la fiscalía a la siguiente conclusión: Casey había usado este químico para dejar inconsciente a su hija antes de colocar cinta adhesiva sobre su nariz y boca para asfixiarla. Luego envolvió el pequeño cuerpo en una sábana y lo puso en una bolsa de basura. Posteriormente la metió en el maletero del carro y la tuvo allí durante varios días antes de deshacerse de él. Todo esto porque quería evadir sus responsabilidades parentales y disfrutar de su vida personal. Ante estas acusaciones, Casey se declaró inocente de todos los cargos y más bien su defensa dio otra versión que dejó a todo el público consternado. Ellos dijeron que Kaylee se ahogó accidentalmente en la piscina de la casa de los Anthony el 16 de junio de 2008 y fue encontrada por George, el abuelo, quien le dijo a Casey que debían encubrir el cuerpo o ella pasaría el resto de su vida en la cárcel, y supuestamente esa sería la razón por la cual Casey siguió con su vida y no informó del incidente durante 31 días. Además, aseguraron que la joven mintió debido a una educación disfuncional que había incluido abusos sexuales por parte de su padre, aunque al final no presentaron ni una sola prueba para sostener esta versión, ni evidencia alguna de los supuestos abusos a Casey durante su infancia, por lo que muchos llegaron a sospechar que todo se trataba de una sucia maniobra para entorpecer la investigación. A partir de allí, la defensa de la joven se encargó de desestimar toda evidencia presentada por la fiscalía y solo admitieron que su cliente era culpable por haber mentido sobre la niñera y su trabajo, mas no de asesinato. Esta noticia cayó como un balde de agua fría para todos los presentes, en especial para George, quien negó todo lo dicho y se desmoronó ante las acusaciones de su propia hija. Pese a ello, nadie dudaba que Casey tarde o temprano iba a ser condenada, pero se equivocaron, ya que el 5 de julio de 2011, después de deliberar durante 11 horas, el jurado la encontró no culpable del asesinato de su hija, pero sí de 4 delitos menores, como proporcionar información falsa a la policía. Pues nada de todo lo expuesto por la fiscalía bastó para convencer al jurado de que Casey Anthony era culpable, y tan solo 8 días después fue liberada, convirtiéndose desde ese momento para la opinión pública en la madre de 25 años más odiada de los Estados Unidos. El propio juez del caso creía que había pruebas suficientes para condenar a Casey y le costó creer que el jurado no lo hiciera. Él dijo: había dos caras de Casey, la persona pública que ella quería que el jurado viera y la cara que mostraba cuando el jurado no estaba allí. Luego de que Casey saliera en libertad, la relación con sus padres fue un sube y baja. George cortó toda comunicación con ella, solo Cindy era la única que lo hacía a través de mensajes de texto y algunas llamadas telefónicas, pero todo cambió cuando George tuvo un accidente que lo dejó en estado de gravedad, momento en el que Casey nunca se acercó a verlo, por lo que desde ese momento Cindy decidió alejarse por completo de su hija. Nunca se supo realmente qué pasó con la pequeña Kaylee, si su madre le quitó la vida para mejorar la de ella o si fue un lamentable accidente. ¿Ustedes qué opinan de este caso? Déjenmelo saber en los comentarios.